Estamos en Génesis capítulo 9. Y ahí entonces estamos ya un año, un poco más de un año pasó del inicio del gran diluvio, del diluvio que Dios envió sobre el mundo entero. Y ahora habla Dios con ellos y hace Dios una especie de pacto con ellos para el futuro del mundo entero. Vamos a leer Génesis capítulo 9. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y díjoles: fructificad y multiplicad y henchid la tierra, y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra y en todos los peces de la mar. En vuestra mano son entregados. Ahora miren, nos damos cuenta que el mandamiento es exactamente el mismo que con que con Adán y Eva, ¿no? Exactamente igual. Fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Exactamente lo mismo que Dios le dijo a Adán y a Eva. Llenad la tierra, fructificad, multiplicaos, ¿no? Y también en el caso de Adán y Eva también les dijo que iban a dominar, iban a reinar sobre toda la naturaleza, sobre todo animal, sobre toda ave, sobre todos los peces. Exactamente el mismo mandamiento de fructificar y multiplicarse. Y como ya hemos recordado en otros momentos, ¿no? El Señor Jesús termina su ministerio en la tierra, va él a la cruz, muere y después resucita, y después estuvo 40 días apareciéndose muchas veces a los discípulos. Después de 40 días regresa al Padre, al cielo. ¿Y qué mandamiento les da? A ellos y a todos nosotros, a su iglesia, ¿no? ¿Qué mandamiento les da? Fructificad y multiplicaos. El mismo mandamiento desde Adán y Eva, desde Noé y su familia, y desde que Cristo regresa al Padre, el mismo mandamiento: fructificad y multiplicaos. Es decir, les dice, ¿no? Hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tener hijos espirituales es lo mismo: fructificad y multiplicaos. ¿Ve? El plan de Dios nunca cambia. Nosotros cambiamos, nosotros trastornamos las cosas de Dios. Pero a pesar de que nosotros trastornamos los planes de Dios, Dios sigue con su mismo plan, a pesar del pecado del hombre, ¿no? Dios tiene siempre en su plan el mismo propósito: llenar el mundo de los hijos de Dios. Y ahí está. Muy bien, ahora versículo 4. Empero la carne con su alma, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente vuestra sangre, que es vuestras almas, yo la demandaré. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré el alma del hombre. Este mismo mandato de no comer la sangre, Dios le ordena a Israel más adelante, ¿no? Lo mismo le instruye igual, que cuando coman algún animal, derramasen su sangre en tierra, degollándolo, y su sangre derramada en la tierra. Así exactamente, ¿no? Todo animal podían comer. Bueno, en realidad en Israel no de los animales inmundos. Y algunos piensan que el cristiano no debe comer chancho y no debe comer de tal animal que es inmundo. No se aplica a nosotros por la sencilla razón que nosotros no somos de Israel, no somos de la raza judía.
no se aplican esos mandatos, ¿no? Algunos hermanos piensan, pues, es pecado comer chancho. Pero no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no estamos sujetos a esos ritos y mandamientos de Israel. Y sin embargo, es notorio que para el mundo entero le dice Dios, ¿no? En cuanto a la sangre. Ahora, Dios dice que va a demandar la sangre de la persona que sea muerta. Versículo 6. El que derramare sangre de hombre, en el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahora sí, es la primera vez que Dios establece el principio de la justicia. No de la venganza, porque eso no es venganza, es simplemente la justicia, ¿no? La venganza conlleva odio y muchas veces la venganza va mucho más allá de la justicia, pero esto no es venganza. Dios está diciendo que el que derrama sangre de su prójimo, el que lo mata, él tiene que ser su sangre derramada, por supuesto, con jueces humanos, ¿no? Por medio de los jueces y por medio de la ley. Pero si alguien asesina a su hermano, a su prójimo, él tiene que morir. Tiene que morir. Ahora, una de las razones, hermanos, porque los delincuentes se ríen de la justicia el día de hoy, una de las razones es porque las leyes son demasiado blandas con los que cometen delito, demasiado blandas son. Y es fácil de darse cuenta. Acá en el Perú, creo que hace ya como 30 o 40 años fue abolida la pena de muerte, excepto por traición en tiempo de guerra, algo así, pero la pena de muerte se abolió. Bueno, Dios no dice el que derrama sangre de su prójimo, él irá a la cárcel por 30 años. No dice Dios así. Tú mataste a tu prójimo, los jueces establecen tú tienes que morir. Y tiene que morir por haber asesinado a su prójimo. Yo recuerdo todavía acá en nuestro país, todavía había pena de muerte hace ciertos años, tal vez hasta el año 80, algo por ahí. Recuerdo, ¿no? Casos de fusilamientos habían y salían los periódicos, el que iban a fusilar lo llevaban a la isla del Frontón y allí pasaba la noche y a las 5 de la mañana de madrugada lo sacaban y ahí lo fusilaban. Pues eso es la justicia de Dios. El que asesinó a alguien, él tiene que morir. Eso es lo que dice Dios. También vamos a ver en Éxodo capítulo 21. Éxodo 21. Del verso 12 al 17. Éxodo 21, versículo 12. Allí, ¿no? Versículo 12. Es en el tiempo de Israel la ley de Dios con ellos, con el pueblo de Israel, y que en realidad es un modelo para el mundo entero. No fue aplicado al mundo entero, al campo de los gentiles, y claro, ¿no? Porque Dios no trataba con los gentiles, sino solamente con Israel. Pero a pesar de eso, es una ley modelo. Cualquier nación que quisiera hacer la voluntad de Dios, este es el modelo de la ley, ¿no? Entonces, verso 12, el que hiriere a alguno y muriere, él morirá. El que hiriere a alguno y muriere, él morirá. No dice será puesto en la cárcel por un cierto número de años. Y por eso, una de las razones de que los delincuentes se ríen de la justicia es porque la ley no se aplica como Dios lo dice. Por eso, recordamos el caso de bastantes años atrás, un psiquiatra que se llamaba Segisfredo Luza,
Este psiquiatra cometió un asesinato por celos y fue famoso durante meses ahí el juicio de Segisfredo Luza. ¿Qué penalidad le dieron a Segisfredo Luza? Creo que fue 5 o 6 años, no más. Y él mismo se defendió sin abogado. Él dijo, no, que yo estaba loco, tuve locura temporal, que esto, que el otro, como era psiquiatra, y además de ser psiquiatra era muy conocido entre la gente poderosa. Ya, 5 añitos al asesino Segisfredo Luza. Era psiquiatra, pero también era asesino. 5 añitos de cárcel. ¿Qué dice la Biblia? El que hiriere a alguno y muriere, él morirá. Seguimos leyendo. Mas el que no has hecho, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te pondré lugar al cual huirá. Ítem, si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y le matare por engaño, de mi altar le quitarás para que muera. Algunos hacían eso, ¿no? Y encontramos varios casos en la Biblia. Un asesino o también por otros casos, se metían al templo de Dios en el altar, como el altar tenía cuernos en cada esquina del altar, ¿no? El altar del sacrificio. Entonces el asesino se tomaba de los cuernos del altar y decía, van a tener misericordia de mí porque me he refugiado aquí en el lugar de Dios. A veces resultaba que le tenían misericordia, pero ¿qué dice acá? No, de mi altar le quitarás. Se fue a refugiar en el altar para que le perdonen. No. Miren lo que dice, no lo perdonarás, ¿no? Si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y le matare por engaño, de mi altar le quitarás. No, es decir, no le tendrás misericordia. De mi altar le quitarás. ¿Para qué? Para que muera. Esa es la penalidad del asesinato. Ahora, si recordamos algo, hermanos, Dios en su soberanía, y las cosas que hace Dios, no todas las llegamos a entender. Algunas cosas entendemos a veces solamente a medias, no en toda su profundidad, lo que hace Dios. Recordamos, ¿no? Porque ya vimos anteriormente, en el tiempo de antes, en el tiempo de Caín. ¿Qué hizo Dios con el asesino Caín? ¿Le aplicó pena de muerte? No. Más bien Dios hizo lo contrario. Le puso una marca en la frente para que nadie ejecutara justicia con el asesino Caín. Hizo Dios al revés. Al que se atreva a hacerle algo a este asesino, el que le hizo algo a Caín, él será castigado 7 veces. No, eso ya lo habíamos visto antes. Y en pocas generaciones, creo que fue el bisnieto de Caín, Enoc se llamaba, no el Enoc de Dios, otro Enoc, ¿no? Pero se llamaba también Enoc, era de la 5ª generación después de Caín, el hijo, creo que era el bisnieto o el tataranieto. Entonces, después de pocas generaciones, Enoc, descendiente de Caín, él recuerda a su antepasado, el asesino Caín. Y miren lo que sucede. Si Caín hubiera muerto, no hubiera surgido, porque el tataranieto de Caín fue 70 veces o creo que 100 veces más asesino que Caín. Eso lo podemos ver también un instante en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, para recordarlo porque ya lo estudiamos. Génesis 4, 23 y 24. Lamec es su nombre, no es Enoc. También hay el hijo de Caín era Enoc, pero este es Lamec. Versículo 4, 23. Entonces, este es el descendiente de Caín. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sela, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que varón mataré por mi herida y mancebo por mi golpe, que 7 veces será vengado Caín, mas Lamec
70 veces 7 lo será. Es decir, 70 veces más asesino que su tatarabuelo Caín. Y si Caín hubiera sido ajusticiado, es decir, si Dios le hubiese aplicado a Caín la pena de muerte, la justicia, no hubiera surgido nunca un descendiente de Caín 70 veces más asesino que su tatarabuelo. Esa fue la consecuencia de la falta de castigo. Ahora, como vuelvo a decir, ¿no? ¿Por qué lo hizo Dios así? ¿Por qué Dios no estableció ni castigo, ni autoridades, ni tampoco leyes, ni tampoco ningún gobierno en el mundo en aquella época, la primera época del mundo? ¿Por qué no lo estableció Dios? No entendemos todas las razones, pero entendemos un poco, ¿no? Un poco entendemos. Una de las razones, el hombre siempre trata de esconder su pecado y echarle la culpa de todo a Dios. ¿Y Adán qué dijo cuando Dios le preguntó, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? La mujer. Tú me diste a la mujer. Solamente le faltaba decir, tú tienes la culpa porque tú me diste una mujer y la mujer me hizo caer. Pero Adán dijo, la mujer. No, yo no. La culpa no es mía, es de la mujer, de mi mujer. La mujer que dijo, no, la culpa no es mía, la culpa es de la serpiente. Y eso es lo que el hombre hace, eso es lo que hacemos siempre, ¿no? En lugar de asumir nuestra culpa, siempre tratamos de echar la culpa a otros y a veces a Dios mismo le echamos la culpa. Que en los años 70 surgió entre los psicólogos una corriente que iba en contra del castigo y de la corrección de los niños. El resultado de esa corriente psicológica de los años 60, de los años 70, fue la generación más rebelde que surgió desde aquella época. Porque los psicólogos le enseñaron a los padres, ¿no? Y se hizo muy, muy difundido en Estados Unidos, ¿no? Al niño no le puedes corregir, no le puedes llamar la atención. Lo vas a traumatizar si le llamas la atención. Y si sacas tu correa y le castigas, no, ni loco de hacer eso. Si sacas una correa y le castigas, o bueno, con la mano, si es chiquito, le castigas, no, jamás. Y eso los señores psicólogos comenzaron a difundir en todo Estados Unidos. ¿Qué dice la Biblia? Corrígelo al niño y le vas a librar del infierno. Corrígelo y castígale de la manera que es, no es pegarle ni darle de bofetadas, no, jamás. Pero sí de la manera que está hecha, como que Dios hubiera hecho un lugar especial, ¿no? Para poder corregirlo al niño, ¿no? Y no tampoco de una manera abusiva. Yo lo hice con mis hijos, con correa de cuero, no con levía metálica, sino con la correa de cuero. Yo lo hice. Bueno, a mi hijito pequeño de pocos meses lo hice con la mano, ahí en el mismo lugar, desde pocos meses de nacido también. Otras veces ya lo he contado, ¿no? Dice la Biblia, dice Dios, corrige a tu hijo y lo vas a librar del infierno. Le va a doler un poco, pero vas a evitar en él un dolor eterno, el de la condenación. Eso dice Dios. ¿Qué dicen los psicólogos? Porque lo dicen hasta el día de hoy. Empezó en los años 60, 70, pero no ha terminado. Sigue la misma corriente. No lo traumatices a tu hijito. No le castigues. No le digas palabras fuertes. No le llames la atención. No le hagas llorar. Pobrecito el niño. Eso no dice Dios. Lo que dice Dios es que el niño tiene la naturaleza del pecado desde que nace. Y si no lo corregimos, el niño va a dominar a los padres. Él va a mandar sobre los padres. Él va a hacer lo que él quiere
si no aprendemos a corregirle como debe ser, ¿no? Ahora, vuelvo a decir, Dios en esta primera etapa evitó el castigo del culpable. El castigo para Caín, el asesino, tenía que ser muerte para Caín, la muerte de Caín. Y Dios expresamente evitó. Y le puso una marca en la frente para que nadie lo castigue al asesino Caín. Y entonces, ahí está el resultado. 5 generaciones nomás pasaron y su propio tataranieto dice, ¿no? Él proclama, verso 23 nuevamente, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sela, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Escuchen, esto soy yo. Varón mataré por mi herida y mancebo por mi golpe. Yo mato a quien yo quiera. Eso soy yo. Escuchen. Yo mato a todos. Si 7 veces será vengado Caín, o sea, al que quisiera castigarlo a Caín, ¿no? Sería vengado 7 veces, más Lamec 70 veces 7. 100 veces, perdón, 70 veces 7, 70 veces más asesino que su antepasado Caín. Dios, en su soberana voluntad, no puso en este mundo, en el primer tiempo, después de Adán, no puso justicia en el campo humano. Y ahí está, ¿no? El caso del asesino Caín. No había leyes, no había nadie que gobierne, no había autoridades. Y el resultado fue, en pocos siglos, la debacle en el pecado, la debacle más grande en el pecado, hasta que Dios decidió destruir el mundo entero por la multiplicación horrenda de la maldad de los hombres. ¿Resultado de qué? De la falta de autoridad, de la falta de gobierno, de la falta de leyes, de la falta de justicia entre los hombres. Pero ahora entonces, ¿qué dice Dios? Génesis 9, hablando con Noé y con la descendencia que somos nosotros de Noé. Ahora sí, el que derramare sangre de hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y fíjense que ese es el principio fundamental de la justicia, ¿no? Otra vez vamos entonces a Éxodo capítulo 21. Versículo, ya hemos visto el 14, ¿no? De mi altar le quitarás, sin misericordia no le perdonarás por haberse la persona agarrado de los cuernos del altar. De mi altar le quitarás para que muera. Ahora versículo 15. Y el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Claro, con mucha mayor razón, ¿no? Pero fíjense esto. No dice el que matare a su padre o a su madre. ¿Qué dice? El que hiriere. Es decir, el que golpeare a su padre o a su madre, ¿no es cierto? No necesitaba, en el caso de los padres, si un hijo golpea a su padre o a su madre, ¿qué dice ahí Dios? Morirá. Fíjense eso. No es un prójimo cualquiera, es su padre o su madre. Y si alguien lo hiere, lo golpea, tiene que morir por haber hecho eso. Esa es la justicia de Dios, no es la justicia del hombre. Verso 10, también 16, ¿no? 16. Y el que hurtare a alguno y le vendiere y fuere hallado en sus manos, morirá. Y ahora viene algo bastante asombroso, 17. Ítem, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Fíjense eso. No ha herido ya, ni los ha golpeado a sus padres. Los ha maldecido. ¿Qué dice Dios? El que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué dice? Morirá.
Ahora, este mandamiento el Señor Jesús lo repite, porque ellos estaban hablando de tradiciones, los fariseos. Y cuando le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos y no se lavan las manos en este momento, tal? Han quebrantado la tradición de los ancianos, le preguntan, ¿no? Y el Señor Jesús les dice así, ¿y por qué ustedes quebrantan la palabra de Dios por dar lugar a la tradición de los ancianos? ¿Por qué quebrantan ustedes la palabra de Dios por la tradición de los ancianos? Porque ustedes han leído en la Biblia, les dice, les hace recordar. Y aquí Jesús les hace recordar este mandamiento exactamente. Y ustedes han leído en la Biblia, les dice a ellos, ¿no? Que Dios dice, el que maldijere a su padre o a su madre, muera irremisiblemente. El Señor cita este versículo, que el que maldiga a sus padres muera irremisiblemente. ¡Qué tremendo! No se trata de un prójimo cualquiera, ¿no? El que maldiga a su vecino por enojo, que se peleó y lo maldijo, no. Pero el que haga eso con su padre o con su madre, morirá. No es la justicia del hombre, es la justicia de Dios. Y el hombre nunca quiere hacer caso de lo que viene de Dios. Pero eso es lo de Dios, ¿no? Seguimos leyendo allí en Éxodo 21, del 23 al 25. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás alma por alma, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esa es la justicia de Dios. Y como estaba diciendo hace un momento, ¿no? Los que cometen delitos, los asesinos, los ladrones, pues se ríen de la justicia, simplemente, ¿no? ¿Y qué van a decir ellos? Bueno, yo compro la justicia. La justicia se compra, dice, ¿no? A ver, señor juez, usted que me va a hacer juicio y que supuestamente me quiere condenar, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, señor juez? ¿50,000? ¿100,000? Lo que usted quiera. Ah, con 50,000 no consiente. Ah, no, 100,000, ya. Ya usted sabe, ¿eh? 100,000, ya está. Y no hay cárcel, y no hay justicia, y no hay nada. Esa es la justicia del hombre, ¿no? Sin embargo, a pesar de que la justicia del hombre es así, tan injusta, ¿qué ha dicho Dios en cuanto a la justicia del hombre? ¿Qué ha dicho Dios en cuanto al gobierno del hombre? Vayamos entonces a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Y ahí nos dice en cuanto a las autoridades, potestades, que es decir, los que tienen potestad, los que tienen autoridad en el mundo, ¿no? Toda alma sea sujeta a las potestades superiores. Fíjense esas palabras, Romanos 13, toda alma, es decir, toda persona. Eso incluye a los que conocen a Dios, nosotros, los creyentes, pero también incluye a las personas incrédulas, ambos. Toda alma, toda persona, sea creyente en Cristo o sea incrédulo o sea mundano, toda alma sea sujeta a las potestades superiores. Ahora, no está hablando de ángeles, ¿ah? ¿Por qué usa la palabra superiores? Por su autoridad, por su alta investidura, como dicen a veces, su alta investidura, ¿no? El presidente de la República, su alta investidura. Por eso usa la palabra superiores, las autoridades. Toda alma sea sujeta a las potestades superiores, porque no hay potestad, o sea, no hay autoridad, sino de Dios. Las potestades que son de Dios son
ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, al orden de Dios resiste. Y los que resisten, ellos mismos recibirán condenación para sí. Tan imperfecta, a veces tan injusta, tan pervertida como es la justicia humana. ¿Qué dice la Biblia? Toda potestad, toda autoridad viene de Dios. Otra vez veamos, versículo 1. Porque no hay potestad sino de Dios. ¿Quién tiene autoridad en este mundo? ¿Satanás? No. ¿Quién ha establecido las autoridades? No las ha establecido Satanás, las ha establecido Dios. Y no hay ninguna autoridad si no es por Dios mismo. Eso dice, porque no hay potestad sino de Dios. Las potestades que son de Dios son ordenadas. Cuando yo estaba en el tiempo de la universidad, unos años ahí estaba yo bien joven, ¿no? Estaba estudiando un tiempo en la universidad. Había un grupo de jóvenes creyentes, se llamaba Grupo de Universitarios Evangélicos, se llamaba Comunidad Bíblica Universitaria. Y durante algunos años allí no tenía yo pues todavía suficiente discernimiento, ¿no? Estaba yo bien joven, bien joven. No entendía, no discernía bien todavía esas cosas, pero en cierto momento, cuando hablaron de que debe caer el gobierno, los que dirigían el grupo de universitarios evangélicos decían, así debe ser, el gobierno debe caer, así debe ser, ¿no? Y cierta vez dijeron, porque hablando de otro grupo, decían que somos socialistas. Bueno, sin discernir yo ahí en aquel tiempo, pero me sirvió porque después de años y después de analizar lo que en ese tiempo sucedía, ¿no? Este grupo de universitarios evangélicos, bueno, lo único que les faltaba era salir a las calles y decir, pásame la F, abajo el gobierno, abajo, abajo, abajo. Pero miren lo que dice Dios, que toda autoridad proviene de Dios. ¿Qué más dice? Versículo 2. Así que el que se opone a la potestad, al orden de Dios, resiste. Y los que resisten, ellos mismos recibirán condenación para sí. Ahora, ¿estamos diciendo que las autoridades se portan bien? No, casi siempre se portan mal. Casi siempre se pervierten, ¿no? Bueno, también habrá algunos que sean rectos, pero muchos de las autoridades simplemente se pervierten. Eso ya lo sabemos. Pero ¿qué dice Dios? Yo puse esa autoridad, la puse yo. No la puso Satanás. No la puso el hombre. Fíjense eso. Acá no está diciendo que las autoridades son colocadas por el gobierno humano. No. Aquí dice que Dios ha colocado autoridades en este mundo. Y no existe ninguna autoridad que no provenga de Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Son incrédulas esas autoridades? Sí. ¿Tienen temor de Dios? No. Tal vez algunos, pero la mayoría no. ¿Se portan bien? Pocas veces se portan bien. Pero ¿qué dice Dios? Yo he colocado esas autoridades. Yo las he colocado. No las colocó Satanás, las colocó Dios a todas esas autoridades. Y aún así, que se corrompen, el orden de Dios es ese. Sométase, toda alma sea sujeta a las potestades superiores. Seguimos leyendo el verso 3. Porque los magistrados no son para temor de las buenas obras, sino de las malas. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque te es el ministro de Dios para bien.
Ahora, ministro es una palabra que se usa en la Biblia, los que ministran para Dios, ¿no? Es decir, en las cosas de Dios, primero en Israel y luego en la iglesia, ministros de Dios. Ahora, aquí está la palabra ministro de Dios en el versículo 4. Quisiera que ustedes me digan a quién le llama Dios ministros de Dios. ¿Quiénes son llamados aquí ministros de Dios? Versículo 4. ¿Ah? Las autoridades son llamados ministros de Dios. Ese policía que está en la calle con un arma de fuego y esa arma de fuego puede matar. Ese señor policía es llamado ministro de Dios. ¿Comprenden, hermanos? ¿Comprenden por qué no está bien todo ese movimiento que ha habido, que hasta ahora hay en nuestro país y en otros lugares, ¿no? Pero es algo que lo hemos vivido en los últimos días. ¿Comprenden por qué no está bien esa acusación de decir asesinos y el esto y el otro, mueran los policías, etcétera, etcétera, etcétera? No, que porque tienen un arma de fuego y porque abusan de la gente. Bueno, si es el abuso ya es otro tema aparte, ¿no? No, ni Dios tampoco dice está bien el abuso que cometen de ninguna manera. Pero la posición de ser policía y de llevar un arma de fuego es una posición otorgada por Dios, ni siquiera otorgada por el gobierno del Perú. Dios ha colocado ese policía con una arma de fuego. Aquí lo dice también en el versículo 4, bueno, ahí no, porque te es el ministro de Dios para bien, mas si hicieres lo malo, teme, porque no sin causa trae la espada, porque es el ministro de Dios, vengador para ejecutar su ira al que hace lo malo, por lo cual es necesario que le seáis sujetos, no solamente por motivo de la ira, mas aún por la conciencia. Dice entonces, por segunda vez el versículo 4 le llama ministro de Dios. En aquel tiempo la espada, ¿no? Porque no sin causa trae la espada. Si trasladamos al día de hoy, no sin causa lleva la pistola el policía. Es lo mismo, la espada era para matar. El arma de fuego también es para matar. Entonces, ¿qué dice Dios del policía? No sin causa trae la espada, porque es el ministro de Dios, no del hombre. El policía no es un ministro del hombre, sino un ministro de Dios. Y eso muchas veces no lo hemos entendido, no nos hemos dado cuenta. Ahora, que cometa mal su deber, esa es otra cosa, ¿no? Y ellos también darán cuenta a Dios al usar mal su autoridad, por supuesto. No quedarán impunes, ellos tampoco. Y doblemente no quedarán impunes porque son autoridades. Y siendo autoridades, pervierten la autoridad. Así que Dios también ejecutará justicia con ellos doblemente porque son autoridades. Pero el principio de respetar y obedecer a la autoridad viene de Dios, no viene del hombre. Y es llamado, 2 veces es llamado en el versículo 4, ministro de Dios, vengador para ejecutar su ira. ¿La ira de quién? Vengador para ejecutar su ira. ¿La ira de quién? La ira de Dios, porque Dios estableció a esta persona como autoridad. Y en el versículo 6 aún habla de los impuestos, ¿no? Porque por esto les pagáis también los tributos. ¿A quiénes? A las autoridades. Porque son ministros de Dios. Otra vez. Tercera vez que las autoridades son llamados ministros de Dios. Porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Pagad pues a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que temor, temor. Al que honra, honra. Muy bien, ahora
hemos aprendido el principio divino de autoridad. Y nosotros, siendo hijos de Dios, pertenecientes al reino de Dios, también estamos sujetos a esas mismas autoridades. Y como digo, eso hay que recordarlo, ¿no? Cuando en el día de hoy surgen muchas corrientes en contra de la autoridad. En realidad, el tiempo de nosotros, el tiempo actual, como he dicho otras veces, es el tiempo de la anti-autoridad. Nuestro tiempo es el tiempo de la anti-autoridad, es decir, el tiempo cuando el lema de la gente y del mundo es: levántate en contra de la autoridad. Ya no es obedece a la autoridad. El lema del siglo XX y del siglo XXI es: levántate en contra de la autoridad. No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. Y como ya he dicho otras veces, ¿no? En países como Estados Unidos, ese es un lema que no está escrito, no es una ley escrita, pero desde los chiquitos, desde los pequeñitos aprenden esa ley no escrita. No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer, porque tú eres dueño de tu propio destino. Ni siquiera tu papá y tu mamá te pueden mandar. No, tú naciste solo y solo morirás. Tú eres dueño de tu destino. Nadie te puede decir lo que tú tienes que hacer. Eso se llama anti-autoridad. ¿Y saben de dónde viene? ¿Saben de dónde viene esa autoridad? Anti-autoridad, ¿no es cierto, hermanos? ¿De dónde viene? ¿Ah? Claro, de la desobediencia, pero hay una persona que origina eso, la antiautoridad. ¿Ah? El diablo. Esa antiautoridad viene del diablo. Y vamos a verlo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer allí. Se refiere, claro, al tiempo de la tribulación, cuando aparezca el anticristo. Os rogamos, pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por nuestro allegamiento a Él, que no seáis conmovidos prestamente de vuestra firmeza de ánimo, ni seáis alborotados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nuestra parte, como que el día de Cristo esté cerca. No os engañe nadie en manera alguna, porque no vendrá aquel día. Ahora, un paréntesis, aquel día es llamado el día en que el Señor Jesús descenderá corporalmente al mundo, ¿no? Eso se llama aquel día. También se le llama el día de Jehová. Muchas veces en el Antiguo Testamento, muchas veces, estas palabras, aquel día, son referidas a un día exacto, un día de 24 horas. ¿Qué día? Cuando Cristo, así como Él se fue en medio de las nubes, sí, exactamente, en medio de las nubes descenderá. Y la Biblia dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿Quiénes son los que le traspasaron? Los judíos, los que le crucificaron, ¿no? Todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Claro, en aquel tiempo escrito en la Biblia, así no conocían el avance de la tecnología, de la televisión y del internet, pero hoy en día es muy fácil. Todo ojo le verá. Cuando el Señor Jesús descienda en medio de las nubes, eso se transmitirá mundialmente. Está bajando del cielo el Señor Jesús, todo ojo le verá. Ese es aquel día mencionado aquí, ¿ven? No es el arrebatamiento, ¿ah? No es el arrebatamiento de la iglesia, sino el día en que Él baje corporalmente a este mundo. Entonces seguimos leyendo versículo 3. No os engañe nadie en manera alguna, porque no vendrá aquel día, ya sabemos cuál es aquel día,
sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se levanta sobre todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios. Ahí está, ¿no? Ahí está, el anticristo, que en realidad su nombre es la bestia, más que el anticristo en Apocalipsis es llamado la bestia. El hijo de perdición, el hombre de pecado, ese es hijo de Satanás, es un hombre, pero es una imitación de la Trinidad. ¿Recuerdan cuando hemos estudiado Apocalipsis hace un tiempo? La Trinidad satánica, ¿no? El diablo, imitación burda de Dios el Padre. El anticristo, un hombre, imitación de Cristo Jesús. Y el falso profeta, imitación burda de la Trinidad. Esos tres, Satanás, el anticristo, o sea, el hombre de pecado, y el falso profeta, la Trinidad satánica. Y entonces este hombre de pecado, hijo de perdición, el anticristo, ¿cuál es su bandera? ¿Cuál es su bandera? Versículo 4. El que se opone y se levanta sobre todo lo que se llama Dios o es adorado. Esa es su bandera. Ahora, algunas ideologías han surgido en contra de Dios. Una de las primeras ideologías en contra de Dios surgió a través de alguien que se llamaba Charles Darwin y con él otros más que hasta el día de hoy han difundido en todo el sistema educativo mundial esa gran mentira de la evolución, ¿no? Ese es un frente de ataque en contra de Dios. Darwin y todos los evolucionistas negando a Dios no se le... Es imposible negar a Dios, pero ellos pretenden negar a Dios. Y no solo pretenden negar a Dios, a los niños se lo enseñan. Se lo enseñan a los niños, se lo enseñan a los jóvenes, lo enseñan en la universidad, lo enseñan en los altos grados, en el doctorado de la universidad, lo siguen engañando a todos con el cuento de la evolución. Es decir, que no hay un Dios, que Dios no existe y que todas las cosas existen por sí mismas, ¿no? Como dice el Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pero eso dice la evolución, que nosotros mismos nos hemos creado, ¿no? Yo quisiera recordar cómo fue que yo me he creado, porque no lo recuerdo. Lo único que sé es que Dios me creó. Pero el evolucionismo dice que nosotros mismos nos hemos creado. Además dice que nuestro abuelo es el mono. Como una misionera fueron a cierta isla, ¿no? De personas muy primitivas, le llevaron el evangelio y le comenzaron a contar lo que en los países occidentales piensan de dónde viene el hombre. Y el misionero les dijo a estos habitantes de la isla, ¿no? En Estados Unidos, en mi país, piensan que el hombre viene del mono. Entonces los hermanos de esa tribu dijeron, qué estúpidos para creer que su abuelo es el mono. Qué estupidez. Y así es, qué estupidez, ¿no? De decir, yo desciendo del mono. Es una mera estupidez eso. Pero esa fue una de las primeras corrientes en contra de Dios. ¿De dónde viene? En primer lugar, de Satanás. En segundo lugar, viene del espíritu del anticristo que ya está presente. Versículo 7, miren, estamos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque ya se obra el misterio de iniquidad. Solamente que el que ahora impedirá hasta que sea quitado de en medio. El que impide la obra satánica es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está presente solamente en los creyentes en Cristo.
Es decir, la iglesia presente en el mundo, junto con el Espíritu Santo, son la única barrera que le impide al anticristo obrar abiertamente el día de hoy. Y cuando salga la iglesia del mundo en el arrebatamiento, y junto con la iglesia salga el Espíritu Santo, el que impide al diablo, saldrá del mundo. Y entonces, versículo 8, y entonces será manifestado aquel inicuo, ¿no? Con toda libertad. Ya no habrá creyentes en Cristo que le impidan al anticristo. Ya no estará el Espíritu Santo que le impida. Se manifestará abiertamente. Pero decíamos, ¿no? ¿Cuál es la bandera del anticristo? Versículo 4, el que se opone y se levanta sobre todo lo que se llama Dios o es adorado. Así surgió el evolucionismo primero. En tiempos recientes, un poco antes del año 1900, por esos años surgió el evolucionismo. Después de eso, en 1917, su primera manifestación así grande, ¿no? ¿Recuerdan qué pasó en 1917 en Rusia? El triunfo de la ideología comunista. Empezando en Rusia, más adelante en China y en muchos otros países. Todavía algunos creyentes siguen pensando que pueden apoyar, si no es al comunismo, al socialismo. Y como les conté, ¿no? En los años que yo estaba en la universidad, un grupo de universitarios evangélicos, en cierto momento dijeron algo increíble, que nunca olvidé lo que dijeron, ¿no? Alguien dijo por ahí, no es que nosotros somos socialistas. Y el otro muchacho, mis compañeros creyentes, dijo, seámoslo siempre. Y uno dijo, somos socialistas, el otro dijo, seámoslo siempre. Pues todavía algunos creyentes piensan que se puede apoyar lo que proviene de Carlos Marx, de Lenin y de Mao Zedong, y aquí de Gonzalo, camarada Gonzalo. Pero ¿cuál es la base y el cimiento del comunismo? La negación de Dios. Igual que la evolución, la negación de Dios. ¿Sobre qué se basa el comunismo? Sobre la negación de Dios. Ahí empieza, ese es el ABC del comunismo. Dios no existe. Y como la autoridad viene de Dios, acabamos de ver Romanos 13, el comunismo entonces lo que dice, ¿no? Como no hay Dios, tampoco hay autoridad. Y si es que hay autoridades, no sirven, no tienen valor. Abajo el gobierno, pásame la F, abajo el gobierno. Como no hay Dios, tampoco hay autoridades. O en todo caso, las que hay no sirven. Tienen que ser traídas abajo todas las autoridades y todo el gobierno. Esa es la base del comunismo. Hemos aprendido con cuidado el principio de autoridad proveniente no de los estados o de los países. La autoridad no viene de los países. ¿De quién viene el principio de autoridad? De Dios. Y todo el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y eso es lo que hará el anticristo, ¿no? Oponerse a Dios, oponerse a la autoridad de Dios, oponerse a las leyes establecidas por Dios. Esa será su bandera. Y si todavía guardábamos en nuestra mente un poco de simpatía por lo que llaman socialismo o comunismo, necesitamos darnos cuenta. Hermano, usted no sabe dónde se ha ubicado. Si todavía siente simpatía por lo que llaman socialismo, usted no sabe dónde está, usted no sabe a quién pertenece. Bueno, en algún momento hemos estudiado, y ya no tenemos tiempo en este momento, pero en algún momento hemos estudiado la justicia de Cristo, ¿no? Isaías capítulo 11. El Señor Jesús, cuando Él gobierne, dice, será la justicia cinto de sus lomos. Defenderá al pobre y al desvalido. El Rey Jesús defenderá al pobre y al desvalido.
¿Será de izquierda el Señor Jesús? No. ¿Es de derecha el Señor Jesús? Tampoco. Tampoco. Su justicia es la única justicia verdadera en este mundo, ¿no? Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por lo que hemos aprendido en tu palabra el día de hoy. Señor, danos entendimiento, lo que acabamos de comprender en ella, en tu palabra, es para nuestra vida entera, Señor. Te damos gracias porque tú estableciste las autoridades en este mundo. Te damos gracias porque tú estableciste el gobierno humano. Esa autoridad no es del hombre, es autoridad divina. Gracias por entenderlo, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, les rogamos por